Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. El placer de saludarlos a esta hora de la mañana. Em, Bienvenidos a el primer episodio de manera oficial de El Café del Mundial, este programa especial donde vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Copa del Mundo. De antemano les agradezco a todos los que están viendo este episodio, que me parece que particularmente lo voy a tratar como un podcast y no como un video en extendido, como lo vienen siendo el Café del Lunes de toda la temporada, donde hablamos del fútbol chileno. Y para la gente que me ha preguntado qué está pasando con el fútbol chileno, con el Colo-Colo, con Raipan como figura, la Universidad de Chile jugando y mostrando buen rendimiento en la Copa Chile. De todas maneras, mismo caso de la Católica, y así con el resto de los equipos, O'Higgins, los equipos del ascenso también, Ñublense, Coquimbo Unido, Deportes de la Serena. Bueno, eso lo vamos a ir también viendo durante la semana. Sin embargo, evidentemente la noticia hoy es la Copa del Mundo, donde de los 6 sudamericanos, que es lo que vamos a analizar hoy día, el ABC del fútbol sudamericano en el Mundial, nos quedan 5. Por supuesto hay un apartado especial durante este episodio para hablar de Marcelo Bielsa y de la selección de Uruguay. De antemano les agradezco a todos los que están a esta hora viendo el episodio. Está disponible por supuesto en este canal de YouTube, MRM Sports / Manuel Rojas Muñoz, y también a la gente que lo está escuchando directamente desde Spotify. Le mando un abrazo muy grande, mismo nombre, mismo formato. También pueden escuchar todos los episodios anteriores a este, pero no me quiero acortar tampoco porque evidentemente son menos países. Vamos a centralizar, por supuesto, en los sudamericanos, que vamos a ir viendo cómo fue su evolución durante la fase de grupos y también lo que va a venir en la fase del knockout, en el mata-mata, que de hecho hoy día ya nos dejó el primer eliminado y el primer clasificado, que es el anfitrión, Canadá, que ya está también en la siguiente ronda del Mundial. Uno de los 3 anfitriones ya está en la siguiente ronda, sobre el 90+2, un gol histórico para Canadá, primera vez en octavos de una Copa del Mundo. Vamos a arrancar por Brasil directamente. Vamos a arrancar por Brasil, que es el primero en jugar. Jugará mañana a la 1 de la tarde Chile ante la escuadra japonesa. El talento ante la disciplina, evidentemente, como título para comenzar, entendiendo que es Carlo Ancelotti el que ha tratado de imponer una disciplina en el fútbol brasileño durante este mundial, que me parece que ha ido de menos a más. Evidentemente hay una sinergia en Brasil. Ojo con este concepto, sinergia. Lo vamos a tratar bastante durante el episodio. Con nombres muy experimentados, con otros que están ingresando recién y que se están haciendo un nombre en la selección brasileña durante el Campeonato del Mundo. De menos a más en el torneo, por lo que fue su primer partido ante Marruecos, donde por momentos se vio muy mal. Después fue recuperando la forma y encontró más claridad. Contra Haití mejoró, también el rival acomodaba y logró sacar el resultado adelante de manera temprana. Y ante la selección de Escocia fue su mejor partido. La figura, Vinicius Junior, un jugador superlativo para Brasil y que por ahora le está dando los resultados que espera Carlo Ancelotti. Y aquí al menos, viendo la posible formación que propone Globo Esporte para el partido de mañana, de antemano les digo, estoy un poco resfriado, así que si me ven, no sé, con algún posible resfrío, con algún posible estornudo, bueno, también acá ando con el típico té con miel de confianza. Bueno, viendo a Brasil, es un contexto donde uno no sabe qué esperar mucho de Brasil, porque aparte se va a enfrentar a un equipo bravo en esta ronda, que es la selección nipona, un equipo muy disciplinado y que creo que en esta fase de grupos se ha visto muy bien. Y de todas maneras sigue siendo favorito Brasil, por la tremendísima calidad de jugadores, por el buen momento que ha pasado durante el Mundial, sacando el partido con Marruecos, pero también hay que hacer las distancias en que este va a ser su segundo partido contra un equipo importante, contra un equipo de la misma categoría durante este Mundial. El primero fue con Marruecos y sacó un empate, y ahora va a jugar ante esta selección nipona que tiene nombres, créanme, muy llamativos. El caso de Nakamura, sobre todo en la fase ofensiva. Un equipo que te dispone a sufrir mientras te ataca y a no saber cómo entrar mientras te defiende. Por ahí
se hacen las distancias evidentemente, pero ha defendido en el Mundial como lo ha hecho Cabo Verde, que ya vamos a hablar de Cabo Verde. Muy organizado, primero marcando una línea de 3, pero también teniendo la capacidad de sumar a sus dos laterales. Uno es Doan, el otro en este caso es el propio Nakamura, y armar una línea de 5 y colocar 4 en el medio. No, ahí no hay miedo en Moriyasu, ni mucho menos. Ha tratado, sí, de proclamar esta idea ofensiva en este camino que tiene Japón a tratar de ser campeón antes de 2050. Y que creo que está yendo bien encaminado. Lamentablemente vamos a tener que desperdiciar a uno de los dos en el camino a la final. Créanme que si fuera por mí, estos dos, ojalá que llegaran mínimo a cuartos, porque son dos equipos que a mí me encantan. Brasil por lo que te genera de base. Siempre Brasil es un equipo llamativo, siempre. Y en el caso de Japón, es todo lo que entendemos como un conjunto que deja las intenciones individuales de lado, que tiene jugadores como para jugar de manera individual y ganar el partido a partir de ello, pero prefiere jugar en el colectivo. Y es un equipo que tiene claro que siempre hay un jugador libre. Los movimientos son muy automáticos. Es un equipo que está relacionado de manera muy directa al sistema mismo. Y eso me parece que lo ha trabajado de manera brillante en este mundial, al menos Moriyasu y su conjunto. Ahora, se va a encontrar ante un equipo que le propone desorden, como es Brasil. Y que a mí, créanme que me dejan dudas algunas cosas de Brasil. La dupla de centrales sigue siendo la misma, Marquinhos y Magalhães. Ahí no hay mayores movimientos y el arquero es Alisson. Quizás Danilo es mi gran queja. Y también el caso de Douglas Santos. Todavía no es capaz Brasil de sacar laterales a la altura o al prestigio de lo que eran, en este caso por la izquierda, Roberto Carlos y Marcelo. A la derecha, Dani Alves y el propio Cafú a nivel futbolístico. Casemiro en la mitad de la cancha es un futbolista que hoy sigue estando en un rendimiento altísimo. Y es Bruno Guimaraes el que debería tomar la aposta, pero todavía le ha costado a nivel de tener la capacidad de liderazgo en esa mitad de la cancha. Y por ahora no encuentra el diferencial de Paquetá, no encuentra todavía ese jugador diferente. Quizás lo encontrará en Neymar, pero seamos honestos, Neymar todavía no ha llegado al Mundial. Sigue siendo un invitado más que recién sumó un par de minutos en el partido pasado. Y ojalá que llegue, porque es un jugador fantástico y que créanme que para la selección de Brasil va a ser tremendamente necesario en la fase del knockout, sobre todo por la capacidad de decisiones. Es un momento donde cada decisión cuenta el doble y me parece que lo va a tener que tener muy en claro Ancelotti. Porque me parece que ha dejado también un poco eso de lado Ancelotti. Tratar de darle la libertad suficiente a este equipo, que entiende que por talento le puede ganar a cualquiera, pero que desde el colectivo ante otros cuadros se ha visto complicado, como es ante Marruecos. Habrá que ver si con Japón es capaz de doblegar esta disciplina y este orden táctico con ese 3-4-3 que proclama por algunos minutos, un 3-4-2-1 que se va moviendo constantemente y que te defiende con 5 hombres y propone 4 en la mitad de la cancha. Sin embargo, cuando uno hace el mano a mano en relación a los nombres y a las individualidades, Brasil evidentemente saca ventaja. Ahora, el partido y cómo lo va a plantear Brasil, ese es el punto. ¿Va a dejar espacios atrás o va a ser un equipo que trate de ser más cauteloso en el proceso? Ese también es otro tema a analizar en esta Brasil, que de hecho en un par de titulares, esto se lo leí a la página de Destino 2026, se las recomiendo muchísimo, porque bueno, ahí está toda la data de los jugadores de Brasil y de todas las selecciones de las 48, tienen de hecho crónicas, correspondencias, sedes. Ahí se las voy a dejar también en la descripción y por supuesto también todo lo que les vaya contando también se los voy a dejando en la descripción. Ante todo, a aprender. Tanto ustedes como yo aprendemos todos los días. Tratar de que ganar deje de dar miedo. Yo creo que lo que le tiene que dejar de dar miedo a Brasil es ser Brasil. No encerrarse en esta cúpula y tratar de acomodarse a lo que le pide hoy el fútbol moderno. Simplemente tratar de ser un equipo con esa brillantez individual y con esa capacidad colectiva de adaptarse a los distintos contextos. Eso me parece que es Brasil hoy día en su esplendor. Con Ancelotti me parece que recién ahora estamos viendo la mano de Ancelotti, donde entrega libertades pero que defensivamente es muy ordenado. En algún minuto pudo jugar 4-2-4, hoy día me parece que el 4-3-3 es muchísimo más marcado.
ante un Japón que toda la vida, en estos últimos 12 años más o menos, propone un 3-4-3 y como mucho 5 en el fondo, pero es netamente con los movimientos que le proviene del juego mismo. Es un partido donde va a tener mucho que ver el talento sudamericano. En este ABC, del cual hablaba Juan Pablo Barsky, hoy día lo escuché, muy recomendado también, les voy a dejar el link para que escuchen su análisis, que era más centrado en Argentina y en Uruguay, con el caso de Bielsa, pero creo que es interesante para lo que va a ser el partido. Brasil con un 4-3-3 más marcado, tratando de liberar a Ryan y a Vinicius, que hoy están prendidos, tratando de darle balones a Mateus Cunha, que a mí no me termina de encajar, pero si convierte, que siga jugando. Ante todo, jugadores en buen momento, jugadores en llamas, que jueguen, porque prefiero tener un jugador encendido antes que un 9 que me juegue. Prefiero un atacante que tenga gol en este contexto. En torneos tan cortos se necesita que el 9 tenga gol. Y en el caso de Japón, evidentemente, las jugadas colectivas o las transiciones más largas que le gustan a este equipo, no sé si sean el camino a seguir ante Brasil. Evidentemente esto es la previa, quizás en el partido van a pasar, van a cobrar 4 penales, 3 expulsiones y por supuesto el partido se va a ir de lógica y le va a pedir otra cosa a los conjuntos. Pero en el 11 contra 11, creo que de los partidos que vamos a ir analizando, es el que está con más diferencias en el juego. A contrario de una Brasil que tiene un Ancelotti muy disciplinado en su esquema, pero que le permite jugar con más libertades. Y la pelota, todas a Vinicius, muchachos. Todas a Vinicius. Eso es lo que quiere hacer Brasil hoy. Viendo que Vinicius está cargando con la responsabilidad del equipo y lo está haciendo bien, van las pelotas a él. Es como en el básquet, cuando un jugador está encendido. Es muy importante esto para Brasil en el partido ante Japón. Pasamos para hablar de Paraguay, con el cazador de utopías imposibles. Hay algo que le valoro mucho a Gustavo Alfaro, hoy día lo hablaba en conferencia de prensa, y se refería a los referentes, valga la redundancia. Hablando de José Luis Chilavert, que ha salido a criticar a Paraguay y a Gustavo Alfaro en este contexto, donde le criticaba haberse encerrado con el 0-0 y entendiendo que tenía que jugar con Alemania. Y decía, yo invité a los referentes para que vengan acá y para que estén con los chicos. Habla muy bien eso de Alfaro y de cómo se rodea de los exjugadores y cómo trata de sacar el mayor provecho posible. Muy parecido a lo que hace el Vasco Aguirre en México. Muy valioso lo que propone y muy interesante de analizar y de tratar de descomponer en estas ideas. Porque hay entrenadores que se endurecen ante esta idea de que los referentes también, o los exjugadores, tomen una posición responsable. Alfaro abre las puertas y él, de hecho, es el que pide, por así decirlo, permiso, porque son ellos los que son los jugadores que le dieron el éxito a Paraguay en algún minuto y eran los cabezas del conjunto ante los momentos complejos. Y ante ese momento complejo también Paraguay tiene una baja muy importante, que es la de Alderete. Quizás sume minutos en la segunda parte, yo lo veo muy difícil, y por eso lo más probable es que juegue Canale. Es el partido para Canale, el partido probablemente más importante de toda su carrera, junto con Gustavo Gómez, Cáceres y Junior Alonso en el fondo. Va a tener la vuelta de Almirón. Mauricio en la mitad de la cancha es una inclusión muy interesante. Lo que sí, no sé si Ábalos es el 9 que necesita Paraguay, porque al menos ante Australia jugó muy poquito Ábalos, el delantero de Independiente. Va a jugar ante una Alemania que es lo que nosotros entendemos dentro del concepto Alemania, un 4-2-3-1 bien clarificado, que por ahí ha tenido altibajos en sus rendimientos. En el caso de Sané, que tiene 45 minutos extraordinarios donde creemos que vamos a volver a ver al Leroy Sané, y otros 45 minutos donde no se encuentra. Musiala y Wirtz en el partido pasado creo que no tuvieron un buen partido, y Alemania en sí mismo ante Ecuador no se mostró bien, no se vio bien futbolísticamente, y fue sobrepasado por gran parte del partido ante un Ecuador que estaba necesitada de ganar y le terminó ganando con ese gol de Gonzalo Plata. Paraguay va a jugar a lo mismo que jugó con Turquía después del 1-0. Por eso mismo, si Paraguay llegara a ponerse en ventaja,
créanme que el partido se le va a poner cuesta arriba a Alemania. Porque va a tener que hacer lo mismo que le tocó hacer ante una selección ecuatoriana que, incluso comenzando con la victoria, parecía, después del empate, que estaba perdiendo Alemania. Pero con una calma, y después cuando le dieron vuelta al partido, con ese gol de Gonzalo Plata, el equipo no se encontró, ni mucho menos. Estuvo muy lejos de encontrar su mejor versión. Y eso es lo que creo que le da cierta ventana a Paraguay. Evidentemente el partido tiene su favoritismo hacia el elenco europeo, por los nombres, por la jerarquía, por lo que ha sido su fase de grupos, donde igualmente quedó primero. Pero Paraguay es ese rival sudamericano que uno sabe que le va a costar. A Francia en el 98 le costó un siglo. Son de esos partidos complejos. A España en 2010. Son partidos bravos estos. Y si Alemania va a querer ser campeón del mundo, porque tiene un equipo por lo menos para llegar a semifinales, va a tener que saltar este escollo que es muy, muy complejo. Una Paraguay que sabe que es inferior futbolísticamente que Alemania cuando va al mano a mano. Sin embargo, se enaltece cuando propone su 4-4-2 muy marcado y trata de ganar a la contra. Y Paraguay es un experto en eso. Y por eso mismo tiene al cazador de utopías imposibles, como le gustaba Alfaro, que ante la presión, ante el contexto que tiene Paraguay, que de hecho decía un periodista paraguayo, probablemente tiene que ser el único país que no celebró la clasificación. Porque todos esperaban que Paraguay fuera a buscar el triunfo ante Australia para pasar segunda y jugar con Egipto. Porque ese era el otro tema. El que quedaba segundo jugaba con Egipto en la siguiente ronda. Que después se supo que era Egipto, pudo haber sido otro país, pudo haber sido Irán en algún contexto. Pero Paraguay tiene muy claro a lo que juega y por eso mismo tiene ciertas chances en un deporte que te permite que David le gane a Goliat. Paraguay es un equipo que, créame, que en el Mundial no ha mostrado, creo que ni el 40-50% de lo mejor que puede dar. ¿Tiene más para dar? Sí. Le ha tocado contra rivales complicados. También le tocó en el grupo más parejo, que era con rivales muy competitivos como eran Turquía y Australia, y Estados Unidos como la gran sorpresa, aparte de ser anfitrión del torneo. Ante Turquía creo que no fue lo que quería Gustavo Alfaro, además de que jugó con uno menos todo el segundo tiempo. Entonces ese es otro factor a considerar. Pero Paraguay entiende que sus 11 guerreros, porque va a ser una batalla la de Alemania con Paraguay, van a tener que jugar el partido muy parecido a lo que fue Uruguay con España. Mucho más físico, mucho más rudo. Y mantenerse en esta idea que tiene Gustavo Alfaro de ser un equipo compacto y de no arriesgar más allá de lo que pueda arriesgar. No tiene a Diego Gómez, que esa es otra baja muy dolorosa. Justo en un contexto donde se necesitan jugadores diferenciales y que te puedan ganar el partido con dos pelotas. Diego Gómez, Enciso son esos jugadores que te permiten aquello. Y evidentemente Almirón, que lo recupera. Lo que sí, lo que le va a costar a Paraguay es atacar. Ya sea con Ábalos, ya sea con Arce. Porque Alemania, aunque no tenga Slotterbeck en el fondo, sigue teniendo a Rudiger y a Tah, así que entiendan que es un partido muy difícil para Paraguay y que obviamente el favoritismo se carga hacia el equipo europeo. Pero se puede dar si Paraguay encuentra el camino que encontró Ecuador de incomodar en la presión alta y de tratar de mantener siempre la espada arriba. Tratar de mantener un orden. Tratar de procurar el estar enfocado y concentrado, que ese es otro tema. Porque estas desatenciones, la que hoy tuvo Sudáfrica ante Canadá fue la que le costó el triunfo, la que le costó el partido y la que le costó la eliminación al equipo africano, que de hecho África metió de 10-9 y ya quedó fuera 1. Quedan 8 todavía, así que a tener ojo. Esa es la ventana que tiene Paraguay para ganar el partido. Tiene que ser 15%, 20%. Porque Alemania evidentemente tiene más nombres y tiene más calidad en su conjunto. Pero ¿quién te dice que no?
pueda ser la sorpresa del Mundial, un Paraguay, que creo que ha tenido que acomodarse y amoldarse a jugar a lo que juega normalmente, pero con contextos desiguales. Primero comenzó perdiendo ante un Estados Unidos que voló en ese partido. Le ganó a Turquía prácticamente recibiendo 30 remates al arco, después de haber hecho un gol a los 65 segundos. Y terminó empatando ante Australia en un partido flojo, muy flojo, donde tuvo apenas 3-4 remates al arco en el partido en general. Entonces, es muy difícil predecir un Paraguay que en las eliminatorias era aguerrido, en el Defensores del Chaco, que estaba con el cuchillo entre los dientes, pero ahora no ha logrado tampoco aparentar o acercarse a eso. Y eso es lo que yo creo que hoy día le falta a este Paraguay de Gustavo Alfaro, que va con la ilusión. Nadie le dice que no, es posible, créanme que es posible. Evidentemente desde la lógica es complejo en su aspecto general. Eso con Paraguay, los voy tachando acá. Recuerden seguir el canal, ya que están en YouTube y en Spotify, por supuesto. Hay reels, hay cortitos que vamos subiendo en todas las plataformas. Hablando de Brasil, Paraguay, vamos con la gran sorpresa quizás de los sudamericanos, o el que logró el milagro, que es Ecuador, que créanme que nos van a regalar un partido precioso ante México. Una pena que uno de estos dos equipos se vayan en esta ronda, pero es creo que el partido ideal para Ecuador. Yo quiero arrancar con la premisa de el rival que menos necesitaba México en la siguiente ronda era Ecuador. Justo un rival que entiende la altura. Justo un rival que viene con la sangre en el ojo. Un rival que viene envalentonado, que viene con el estamina en supremo. Tiene un contexto que lo ayuda a Ecuador. Lo que menos necesitaba México en la siguiente ronda era encontrarse con Ecuador. Porque es un equipo que jugó de la misma manera los 3 partidos. Los jugó igual. Presión alta, intenso en la marca, en la mitad de la cancha, con un Pedro Vite que ha sido sensacional. Caicedo muy claro también. Que los resultados no te acompañen. Te hagan un gol en el 90. No puedas hacer un gol en 90 minutos porque el arquero atajó 15 pelotas. Y haberle ganado a Alemania, créanme que marca un poco estas diferencias en la selección ecuatoriana, que me parece que era el rival más rudo de los terceros, el rival más complejo, y que desde 2006 no está en la fase del mata-mata y va a tener una nueva oportunidad. Se acabó el casi-casi. Y les digo, ya Ecuador hizo la tarea, que era ganar la Alemania. Ya el Mundial ya hizo lo más difícil, que era pasar de ronda en el contexto que le tocó. E hizo el milagro, me parece, de esta Copa Mundial por ahora. No sé si habrá más milagros, porque evidentemente hay distancias entre equipos en este torneo. Vamos a ver, el Mundial siempre nos regala cosas inexplicables, lo hermoso de este deporte. Le hizo muy bien a Ecuador jugar de manera ofensiva ante Alemania y haber conseguido el triunfo. Le da una confianza muy, muy rica para el partido ante México. Y un México que, a la contraria de Ecuador, jugó de manera muy distinta a los 3 partidos. Ante Sudáfrica aprovechó el bajo rendimiento del equipo de Bafana y ganó 2-0, lo ganó bien. Los 3 partidos los gana de manera muy sólida. Ante Corea del Sur le cedió la pelota al equipo asiático, que se preocupaba más de tener números buenos en la posesión que de patear al arco. También ese es otro tema. Y ante República Checa fue un tiempo y un tiempo. Fueron muy parejos en el primer tiempo. En el segundo México se adueñó del partido de manera total. Y después del gol de Chávez, el partido se le acomodó al equipo del Vasco Aguirre. No quiero decir que México es inferior a Ecuador. Creo que este es uno de los partidos más parejos de toda la fase de 16avos de final. Porque tiene a un México que ganó los 3 partidos en el grupo y que viene con el ánimo muy arriba, pero se va a enfrentar a un Ecuador que viene caliente
y viene en llamas luego de lo que fue su partido ante Alemania. Viene bien Ecuador y por eso mismo tiene más chances, me parece, hoy. Y evidentemente hay distancias entre los jugadores. Si tú me hablas de Ecuador, yo te digo Caicedo, Hincapié y Pacho. Y con esos 3 jugadores es mejor que los 5 o 6 mejores jugadores de México que estén en su mejor nivel. Y además me falta considerar a Pedro Vite, a Gonzalo Plata, a Ener Valencia, a John Yeboa, a Nilson Angulo. Gran jugador Nilson Angulo. No lo teníamos en el registro y ha sido un jugador brillante. Joel Ordóñez en el fondo es muy interesante. El propio Pervis Estupiñano y en el Milan. Entonces déjeme decirle que es un equipo bravo este. Es un equipo muy complicado. Tremendamente complicado. Y que hoy Ecuador me parece que llega con un poquito más de chance. Mínima. Porque Becachese se convenció de la idea. Los resultados tardaron en llegar, pero se le dieron los resultados en definitiva. Que era lo que necesitaba Ecuador. Que se le diera un resultado de los 3. Y fue casualmente ante el más difícil, que era Alemania. Por eso mismo, mi argumento de Ecuador está claro en lo que juega y ante México va a jugar igual. Si llegara a tirarse atrás, créame que sería un error tremendo. Un error que le costaría caro a Ecuador. Ecuador, si lo ataca, lo va a complicar a México. Porque todavía no hay ningún equipo que a México lo haya complicado para defender. El problema lo tiene México cuando tiene que llegar a la zona final. En el último partido hizo 3, está perfecto. Y Quiñones está haciendo goles. Raúl Jiménez hizo el gol en el debut. Todavía no vemos a Santiago Jiménez, que ese es otro tema. Raúl Jiménez hizo el segundo ante Sudáfrica, pero de Santiago Jiménez todavía no hemos visto gran participación. Ya hay jugadores muy interesantes, Gilberto Mora, Edson Álvarez, el caso de Jesús Gallardo. Hay jugadores que son súper interesantes, el caso de Vázquez. Hoy México es un equipo muy bravo. El tema es que le tocó Ecuador. Y creo que nos van a regalar un verdadero partidazo. Yo por eso mismo, este partido yo me lo anoto dentro de los preferidos porque es probablemente uno de los más parejos y también es uno de los que nos entrega estas diferencias entre un equipo que ganó los 3 ante un equipo que ganó 1 pero ganó el más importante. Por eso mismo este partido está en un nivel superior. Porque es parejo y porque los dos vienen bien. Entonces, créanme que a Ecuador hay que... Yo creo que se lo está mirando desde una posición un tanto relajada, un tanto calmada. Pero Ecuador tiene con qué. Y créanme que a México no se le va a hacer fácil. Y Ecuador tiene chances de avanzar de ronda. Que después te toque con Inglaterra, bueno, es parte de también. Pero antes de eso hay que pasar esta ronda, que son 16avos de final. Vamos a terminar con los 2 mejores de Sudamérica, que son Argentina y Colombia. Y en ese orden, porque Argentina va a jugar primero ante la gran sorpresa del Mundial, que es Cabo Verde. Y evidentemente hay una diferencia futbolística muy grande entre la calidad de jugadores, ya siquiera de los suplentes de Argentina con el equipo más titular de Cabo Verde. Porque Argentina llega a este torneo con una confianza que la ha logrado remarcar en base a su estilo futbolístico Lionel Scaloni. Y aparte el equipo viene sin presión. Argentina tiene esa ventaja a la diferencia del resto de 47 selecciones. Ya ni siquiera considerando los sudamericanos. Los otros 47 llega sin presión a este mundial porque la tarea la hizo en el mundial pasado. Evidentemente la prensa, el periodismo y evidentemente los jugadores, la hinchada, todos exigen que Argentina por lo menos llegue lejos o llegue a semifinales. Porque si quedar eliminados en grupos, evidentemente el mundial pasado queda escondidas porque primero le tocó un grupo abordable, que lo pasó con mucha seriedad,
y lo pasó con mucha holgura, sacando el partido con Austria, que le costó, pero de todas maneras lo terminó sacando adelante. Y ahora va a enfrentar a una Cabo Verde que, habiendo pasado segunda en el grupo con España y Uruguay, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero evidentemente derrotar a Argentina sería primero un golpe mundial en el fútbol y sería la victoria más importante de la historia de Cabo Verde. Y ya que están en la siguiente ronda, créanme que lo van a intentar. Por supuesto, la mejor Argentina, lo lógico es que domine con la pelota, que si logra abrir el marcador temprano, el partido se le va a poner muy de cara. Y ya Cabo Verde, con esta necesidad de salir a buscarlo, va a dejar espacios, y es ahí donde se van a ver las debilidades. Que ahí están las grandes debilidades entre los países sólidos y los que están tratando de acomodarse en los espacios que se entregan. Porque Argentina se los crea y los aprovecha cuando le dan espacios. El problema viene con el resto de equipos que entregan espacios y aparte es muy fácil generarles espacios. A Cabo Verde por ahora no se le ha sido fácil generarle espacios, ni que ellos mismos dejen espacios. De hecho, los 2 goles de Uruguay vienen de balones aéreos. Entonces, las jugadas tienen que ser muy construidas y recién ahí llegan al gol. Pero todavía no le hacen un gol desde abajo a Cabo Verde. No le hacen una jugada construida que termine en gol. Entonces eso, evidentemente, es algo todavía a ver en esta Argentina, que tiene una sinergia muy favorable. Los jugadores todos tranquilos, sonríen, hablan con la gente, son cercanos. Han ocurrido cosas también durante el Mundial que han tratado de sacarlos de foco y siguen ahí. Entonces, el equipo está distendido, más no relajado, para tratar de acomodar. Está distendido porque no tiene presión, está sin presión, pero no está relajado. Y no está con la marcha, con primera marcha. Ya está en tercera y está en cuarta y todavía no ha llegado a la quinta. Entonces, eso es lo interesante de Argentina, que todavía no hemos visto de Argentina la gran versión. Ante Jordania vimos un equipo suplente. Entonces, también es muy difícil analizar a una Argentina que, sacando los 2 primeros partidos y la brillantez de un Lionel Messi histórico, que está en su plenitud, aún con 39 años, es un jugador que está con un rendimiento superlativo y está en la rutina de lo extraordinario, dijo un aclamado periodista argentino. Hoy Argentina está cómoda y está en su salsa. Entonces, ante Cabo Verde uno también espera ese resurgimiento de el gran fútbol colectivo que tiene Argentina, que por momentos lo muestra, por momentos recae en la individualidad. Por ahora no le ha costado ni mucho menos sufrir en partidos, pero sigue siendo un contexto donde tiene que tener ojo, porque en el mata-mata todos suben de nivel. Primero Argentina y luego el resto. Pero hay que tener ojo con la selección de Cabo Verde, porque tiene con qué. Ahora Argentina evidentemente buscará dominar el partido como lo ha sido durante toda la Copa del Mundo. Eso con Argentina. Vamos con Colombia, que de hecho hizo un análisis corto durante esta última jornada sobre el partido ante Portugal. Por ahí uno tendrá su sensación de que Colombia merece más de lo que ha tenido en este Mundial. A mí me parece que mereció pasar con 9 de 9, pero evidentemente el merecimiento en el fútbol es muy complejo y es muy subjetivo. Entonces, lo fáctico es que tiene 7 puntos y que Portugal pasó con 5. Pero aún así se le ablandó el camino. Iba a jugar con Ghana, que no es un rival fácil, Siempre jugar contra un equipo africano es complejo. De antemano, por el rodaje físico, y segundo también porque la mayoría de equipos en el Mundial han emparejado la cancha en el valor técnico y en el valor físico. La diferencia entre los sudamericanos y el resto de países es que Sudamérica todavía tiene talento natural. Es que todavía tiene un talento distinto y es capaz de mirar donde no miran los sistemas. Es capaz de encontrar la falla en el sistema, que es lo que yo creo que no ha podido adoptar en este último tiempo Japón,
que es lo que ha tratado de buscar, y también el fútbol asiático. En su mismo caso el fútbol africano, pero más con el valor físico. Por ahí puede ganar África, en el físico. Lo hemos visto con Senegal. Hoy día Sudáfrica físicamente estaba muy bien, técnicamente quizás le costaba un poco más, pero están todos más o menos emparejando el valor técnico y el valor físico lo han tenido siempre. Entonces, es Colombia la que tiene que tratar de mantener esta esencia de Colombia, la esencia del fútbol sudamericano. Ser un equipo libre y que tenga la capacidad de generar fútbol a partir del talento innato, del talento propio y del talento natural que tiene el futbolista sudamericano. Por ahora lo ha aprovechado de buena manera el equipo colombiano. Ahora, podría aprovecharlo más, por supuesto. Es ese detalle en la cuerda final, la falta del 9 que definan los partidos. A Cucho Hernández, que es un jugador que a mí me encanta, creo que debería tener más minutos. Algunos en los comentarios colocaron John Durán, pero sigue siendo un contexto en el cual Colombia necesita terminar de fundamentar su plenitud ofensiva, porque en el fondo y en la mitad de la cancha ha dominado siempre en el Mundial. Va a volver a jugar contra un equipo africano. Ante el Congo le costó, pero aún así encontró el gol en Daniel Muñoz, y está perfecto que le haya dado descanso a Mojica y a Muñoz. Pero ahora va a tener que cuidarse de las espaldas en el aspecto defensivo. Gana un equipo de transición rápida, y en eso Colombia por ahora se ha visto bien. De hecho, Santiago Arias, que le tocó marcar a Rafa Leao y a Joao Félix, lo hizo de muy buena manera. Pero siguen siendo contextos donde que tiene que tener mucho cuidado Colombia y no tratar de inventar ni de caer en la trampa que supone enfrentar a los equipos africanos. Creer que solamente hay valor físico y técnicamente son pobres, ni mucho menos. Técnicamente son equipos que ya se han emparejado a la mayoría. Todos más o menos en este mundial hemos notado que los equipos africanos, los equipos asiáticos, han emparejado la cancha ante Europa y Sudamérica. Y no a nivel físico, porque a nivel físico es evidente. La mayoría de jugadores del mundial están en Europa o están en ligas de Estados Unidos, en ligas con desarrollos y con ligas con historia. Entonces, el valor físico siempre se ha cuidado. De hecho, el fútbol sudamericano está muy bien físicamente en la general y llegó con más fuerza a este campeonato que el fútbol europeo. Por ahí el fútbol europeo tiene quizás más fútbol, pero físicamente llegó, me parece, con el tanque un poquito más lleno Sudamérica, y en el caso de Asia y África. Pero está todo más o menos parejo, porque se han ido acortando las brechas en los aspectos generales y en los que se consideran principales en el armado de los partidos. Por eso mismo Ghana es capaz de tener chances. Por eso el Congo tiene chances. Por eso Senegal. Y así el resto de equipos africanos. Marruecos, así como lo dijo Carlos Salvador Vilardo, seguían jugando en la calle. Por ahí son el equipo más sudamericano de África, porque tienen ese talento. Son jugadores más ágiles que encuentran fallas, así que no tienen miedo tampoco a la derrota, porque ya perdieron mucho. Ya solamente te queda ganar en este contexto. Y Marruecos está preparado para ganar. Ya lo mostró en Qatar y lo puede seguir demostrando en este mundial. Pero para no perder la idea con Colombia y Ghana. Colombia favorito, sí. Se va a enfrentar a una selección de Ghana compleja, también. Colombia es uno de los 10 equipos que mejor ha jugado en el mundial. Para mi análisis, eso es afirmativo. Ha sido un equipo parejo, sólido, y que en sus 3 partidos dominó de la misma manera, focalizando sus armados de fútbol en la mitad sin sobrepasar la mitad. Colombia no es un equipo que se salte la mitad de la cancha para tratar de progresar en el juego, y siempre es un equipo que llega con muchos hombres al área. Es ahí donde puede marcar la diferencia y cerrar los partidos. Lo ideal me parece que también tiene que hacerse un poquito más cargo de esta selección Colombia. ¿Que puede hacerlo? Absolutamente. Porque tiene la calidad como para hacerlo y lo ha hecho en otros contextos. Eso con el equipo de Lorenzo. Para mí uno de los... no una de las sorpresas, sino una de las confirmaciones de este mundial. Y
para terminar el episodio, vamos a hablar del único equipo que se nos quedó afuera. Vamos a hablar del Uruguay de Bielsa. ¿Entró o no entró Bielsa? En la gente, en un inicio sí. En el final parece que perdió ese feeling. Entró en los jugadores, parece que en el principio sí. En el final diera la sensación de que no es tan así y que los jugadores nunca se lo terminaron de creer ni de convencer en el ideario futbolístico de Marcelo Bielsa. Es una pena porque Uruguay era uno de los equipos que al menos yo tenía como candidato, no a ganar el Mundial, sino a llegar lejos. Y se nos fue a las primeras de cambio ante un grupo que estaba como para pasarlo de ronda, que eran España, Arabia Saudita y Cabo Verde. ¿Quién lo hubiera dicho con Cabo Verde? Pero a este equipo le ganó la presión. Le ganó la historia. Y le ganó también su poco finiquito en el área rival. Sobre todo ante Arabia Saudita. Ante la selección de Cabo Verde le falló el bloque defensivo. Y ante España el partido nunca lo tuvo en la mano, ni mucho menos. Siempre estuvo lejos, por ahí con más chances que otros partidos, pero no fue su mejor compromiso. Una deuda tremenda en ataque. En la mitad de la cancha creo que los jugadores no fueron capaces de tomar las responsabilidades. Y hablo de Ugarte y Valverde. Bentancur creo que fue el único de la mitad de la cancha que podríamos sacarlo de esta ecuación. Pero a mí me da la sensación de que Federico Valverde no estuvo en su rendimiento que le esperábamos, ni que en esta función de líder del conjunto pueda marcar ese ideal. Siendo el cuarto de Sudamérica, quedó muy lejos de lo esperado y es una pena que para Marcelo Bielsa no haya logrado tampoco armar el 11 ideal en algún minuto. Nunca pudo. Primero porque se le lesionó de Arrascaeta en la previa. Jiménez y Araujo no sumaron minutos prácticamente en el Mundial. Piquerés prácticamente no jugó. Yo creo que era un Mundial para que jugara Muslera, Rochet 1 y 1. No para que Muslera jugara los tres. Pero el puesto del arquero es un puesto así como ingrato. Es difícil de analizar. Bentancur y Valverde junto con Ugarte fueron a la mitad de la cancha. Lo único que pudo quizás idear Bielsa. Pero Ugarte no era titular, era el suplente. Y Bentancur y Valverde iban de arranque. Arriba creo que Canovio quedó muy lejos de lo que le esperábamos. Darwin Núñez y Viñas no estuvieron a la altura. Y en ataque lo único que respondió fue Maxi Araujo, que quizás fuese esa gran revelación de Bielsa y que sí estuvo a la altura del campeonato del mundo. Rodrigo Salazar prácticamente no lo vimos tampoco. Y a Uruguay le pecó este formato y esta idiosincrasia que tiene propiamente el uruguayo. Que he tenido la fortuna de conocer muy, muy buena gente, muy solidarios. Pero me parece que también son en su justa medida, son muy afectivos y se encontraron ante el Marcelo Bielsa, que no logró abrirse de par en par para una selección que estaba acostumbrada a estos líderes más naturales, más de piel, como lo era Oscar Washington Tabárez, como lo fue en algún minuto Diego Alonso. Y la verdad es que hoy hablar de Uruguay es hablar de un misterio total. Primero por todo lo que ha significado en estas últimas horas. No hay claridad ni de la postura de Bielsa, que quedó por supuesto también la imagen cuando le grita a una cámara y a la periodista que estaba esperando la palabra. Se habló más de Bielsa por su posición a la hora de las fotografías oficiales. Y el aspecto futbolístico fue lo último de lo que se habló
en el campeonato. Que creo que era lo que de lo que se debió hablar de Uruguay. Porque en los primeros partidos de Bielsa con Uruguay el equipo jugaba muy claro. De la Cruz, de Rascaeta, se entendían. Darwin Núñez estaba en el Liverpool en un gran momento. Hoy, Uruguay es una nebulosa futbolística que no se encontró nunca en el campeonato. Que nunca mostró su mejor rendimiento ni su más interesante rostro para marcar la diferencia ante el resto de selecciones. Arabia lo complicó mucho. Cabo Verde le hizo mirar los problemas que tenía. Hay cosas evitables, por supuesto. El gol en la barrera. El gol que pasa por el medio de la barrera. El error de Olivera. El error de Muslera ante España. El error de Muslera ante Arabia. Evidentemente con el diario del lunes es todo mucho más fácil de dimensionar. Pero es una pena que Uruguay, con el equipo que tenía en la convocatoria, que algunos cuestionarán ante las bajas de Satriano, por ejemplo, ante la baja de Luis Suárez, que de hecho el dato marca después de la declaración de Luis Suárez ante la prensa y el mal momento que tenía con Bielsa, solamente ganó 5 de 19 Uruguay. Son números muy bajos para una selección que tiene jugadores en el Real Madrid, en el United, en el Tottenham, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, en Portugal, en la propia Arabia, evidentemente, en Brasil. Un equipo de un nivel muy superior a la media, que no estuvo nunca en el Mundial y nunca estuvo en su mejor versión. Por momentos injusta eliminación, puede ser. Pero yo creo que se pagaron los platos de un equipo que no se encontró nunca en el campeonato. Y que estuvo muy lejos de mostrar la versión que mostró en eliminatorias. Y no es que haya pasado del llano a jugar en estadios superclase, ni mucho menos. Uruguay jugó en estadios parecidos durante la campaña mundialera. Simplemente le faltó, primero, un poco más de fortuna y segundo, un poco más de decisión. No voy a llenarme la boca para hablar de lo que pase dentro de un vestuario, primero porque no tengo la información de aquello y segundo porque me remito a los hechos. Yo prefiero remitirme a la cancha, que es la que habla, el balón que rueda y los resultados que quedan en la historia y las tácticas, por supuesto, que nosotros analizamos y tratamos de quitarle estas encrucijadas, estos códigos, estas llaves a los partidos. Y tratamos de simplificar en esta complejidad que fue Uruguay. El caos en el desorden, verdaderamente. Uruguay. Para resumir, el Mundial de Uruguay es eso. Es el caos dentro de un mismo desorden, del cual, créanme, que era muy difícil sacar cuentas positivas. Bueno, no tuve que tomar ningún sorbo del té, pero lo voy a hacer ahora. Ya estaba que no daba, muchachos. Bueno, eso. Ya está analizado todo, ¿no? Me parece que sí. Para finalizar, hablando un poco del Mundial. Brillante, brillante. Sin más que decir. Ha estado y ha cumplido cada una de las expectativas que le teníamos. A cabalidad este Mundial, A cabalidad. Gran Copa del Mundo. Y que créanme que va a tener muchos momentos históricos. Y lo vamos a atesorar. Y lo mejor de todo es que todavía falta un mundo de copa. Falta una enormidad. Y como dijo también otro periodista connotado argentino, hay una unanimidad que no conoce ni Dios ni el diablo. Y habrá que ver quién llega a la final del 19 de julio. Lo bueno es que todavía estamos en junio y queda un montón de copa. Y la vamos a seguir analizando. De antemano les agradezco los que se quedaron en esta sinergia de fútbol y en este análisis mucho más calmado, evidentemente, de lo que hacemos normalmente. Les envío un abrazo a todos.